anymore with anyone. Keep telling to me that you've known what you were hiding behind these madness. Esto es el quinto capítulo de la segunda temporada del Quinto Signo Vital, un podcast o programa donde hablamos de educación menstrual y otros temas con Elena, Marta y Raquel. ¡Empezamos! Hola a todas, todos y todes. Aquí estamos en el subsuelo de Zaragoza, seguimos en Radio Topo. Nos podéis escuchar en la 101.8 FM. Y bueno, pues bienvenidos al podcast del Quinto Signo Vital. Para empezar, por no hacerlo como siempre, hoy hemos pensado que nos íbamos a preguntar en qué fase del ciclo estamos, pero hablando de la fase folicular y la fase lútea. Recordemos que la fase folicular es esa que va desde el primer día del ciclo menstrual o sangrado hasta la ovulación, y la fase lútea es la que continúa, ¿no?, desde la ovulación hasta, pues bueno, que vemos el primer día de sangrado, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuéntanos, Marta, ¿en qué fase estás en este nuevo ciclo que has empezado? Pues es que, a ver, estoy en mi día 44 o 45 hoy de ciclo. Así que bueno, estoy en fase lútea, se supone, pero no tengo ni idea, creo que no he ovulado este mes. Uh-huh. No he visto indicios de ovulación, entonces como estoy ahí reseteando mi ciclo, pues el pasado tuve sangrado menstrual, pero bueno, pues entre uno y otro yo pensaba que igual había menos, pero bueno, ya llevo 44, 45 días otra vez y no sé cuándo voy a menstruar, o sea, no sé cuándo voy a ver el sangrado. Ahí voy observando. Recordamos que Marta, por si alguien no ha escuchado los capítulos anteriores, es que ha sido mami y pues Millaray, su bebita, pues tiene ahora 6 meses, entonces está un poco, por eso está reseteando. Sí, eso es. ¿Y tú, Raquel? Yo sigo con el anillo, así que seguimos un poco ahí, pues sin lúteas ni nada. Sí. Sangrado por deprivación. Sí, totalmente. Ahora, mañana sí que me tengo que quitar el anillo, así que veré esto que os comenté en el capítulo anterior, que me está dando la sensación de que al quitarme el anillo me da más insomnio. Uh-huh. Así que estos días voy a estar atenta a eso y así ya empiezo a corroborar. Vale, eso te iba a preguntar, si habías hecho algún otro apunte, investigación. Sigo un poco en esas, no tengo mucha más. Sí que es verdad que, bueno, el síndrome, o sea, yo tenía bastante momento de premenstruación potente a nivel emocional. Y es verdad pues que con el anillo eso se ha reducido bastante, claro, por cuestiones pues, de poca fluctuación hormonal, básicamente. Muy bien. ¿Y tú, Elena? A ver, cuéntanos. Yo estoy, creo que en la frontera. Estoy ahora mismo... Como en los 30. Como en los 30, qué fuerte. Es que ha sido mi cumple hace poco. ¡Felicidades! Bien. Pues nada, creo que estoy ovulando. Tengo síntomas de ovulación, pues tengo más flujo. Es verdad que yo en la ovulación me hincho, se me hincha un poquito el abdomen y así. Entonces, bueno, tengo más libido. Entonces eso, estoy en la frontera. Estoy, pues en unos días estaré en fase, bueno, mañana supongo, estaré en fase lútea ya. Muy bien. Y bueno, pues después de esto seguimos con la introducción, porque hoy tenemos a alguien muy especial con nosotras. Y bueno, ¿cuántas veces nos habéis escuchado decir que cualquier tipo de dolor, de sintomatología pues incapacitante o dolorosa, cualquier anomalía no es normal? Seguramente que muchas, no hacemos más que repetirlo, ¿no? Pero bueno, aún así sabemos que esta es una realidad de nuestro día a día, que somos muchas las que convivimos con todos esos síntomas y a veces pues nos abrumamos porque no sabemos qué hacer, tenemos mucha información, hay muchas pautas distintas, pero podemos sentir que es muy general o que no encajan con nosotras. Entonces, bueno, cuando esto sucede, realmente pues nuestro cuerpo, nuestra cuerpita, está hablando de que algo no va bien. Y claro, tratar todo esto es algo complejo porque es multifactorial, ¿no? No vale que yo vaya a menstruar y como tengo menstruaciones abundantes,
en la menstruación me ponga con esas cosas que supuestamente me dicen para que menstrue menos, ¿no? O ya sé que estoy en premenstrual por los síntomas que tengo sintomatología premenstrual y bueno, pues voy a abordarlos. No, hay que irnos un poquito más atrás, hay que hacer un autoconocimiento del ciclo, ver qué patrones, qué hábitos tenemos, ¿no? Como, bueno, hay que irnos a otras cosillas, pero bueno, no abrumémonos, que por eso hemos traído aquí, tenemos la suerte de contar con Luna, una gran profesional. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, y para empezar, cuéntanos, antes de presentarte bien, cuéntanos tú en qué fase del ciclo estás. Pues yo ahora estoy terminando mi fase menstrual y estoy empezando a tener un chute de estrógenos muy bueno, así que estoy muy contenta de estar aquí. Y nada, eso, con la energía muy arriba. Muy bien. Qué bien. Últimamente las invitadas, ¿no? Vienen con la energía perfecta para hacer el podcast. Bueno, pues os contamos un poquito de Luna. Bueno, en lo profesional, ella es enfermera, matrona. Y bueno, en lo personal es una tía muy, muy cañera, amante de sus amigas y bueno, súper activista, ¿no? Actualmente con este tema de los partos dignos y respetuosos. Y bueno, anti todo, como nosotras, un poco, ¿no? Anti todo. Y bueno, pues actualmente tiene un proyecto de acompañamiento a mujeres y personas menstruantes que, pues para conocer su ciclo y mejorar su ciclo menstrual, que se llama Roya. ¿Sí? Y bueno, pues cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto, cuéntanos un poquito más de ti. Pues, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Me encanta vuestro podcast. He aprendido mucho como profesional también de vuestro podcast, de vuestras reflexiones y de invitadas que habéis traído. Así que muchas gracias. ¡Ay, qué guay! Y nada, pues Roya sale un poco de... Pues en realidad de ser consciente de que la gente... Porque al final cuando eres profesional de la salud, mucha gente te demanda información, te pregunta por X procesos y tal, ¿no? Entonces, pues, el alrededor que tengo yo, mis amigas, pues, casi ninguna gesta, entonces, pues, constantemente sus problemas eran sobre la menstruación, ¿no? Entonces yo empecé a detectar que me faltaba mucha información a la hora de acompañar a mis amigas, por ejemplo, y mucha información a la hora de acompañar a pacientes que yo tenía el día a día en mi consulta, ¿no? Entonces empecé a ser muy consciente de la falta de información que yo había tenido a lo largo de toda mi formación de enfermera y toda mi formación de matrona a lo largo, o sea, en torno al ciclo menstrual, ¿no? Y fue momento de decir, yo por lo menos ser humilde, ¿no? Y si una persona me viene a consulta y me dice tengo este problema, ¿no? Mi respuesta no puede ser es normal, ¿no? Pues no lo sé, pues te derivo a otra compañera o me pongo a investigar sobre esto, ¿no? Entonces decidí pues empezar a investigar sobre esto y pues igual dedicarme un poquito más mi vida profesional a esto y también pues un punto de político y activismo, ¿no? De pues defender la autogestión de nuestros propios cuerpos, ¿no? E intentar dar herramientas a las mujeres para que no sean dependientes constantemente del sistema sanitario, ¿no? Y que también aprendan ellas mismas a autorregularse. Claro, qué guay que vieras como esa carencia, ¿no? Igual que nosotras empezamos con el podcast, hay una carencia de información y más viniendo de un sistema sanitario que todavía me parece como pues más grave que eso esté pasando y qué guay que hayas iniciado esto. Sí, muchas gracias. Estoy aprendiendo un montón, que es muy guay también, ¿no? Eso, el ver el abanico de cosas que tienes para aprender es muy chulo. Sí. Vale, y ahora vamos a entrar en harina, como se dice, y vamos a hablar de menstruaciones abundantes, de menstruaciones irregulares y de algo que nos afecta a muchas personas menstruantes, que es el síndrome premenstrual. A mí ya he dicho que ahora no tanto porque no tengo mucha variación hormonal, entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto. Vale, para comenzar un poco pues estos temas, el primero, que además va mucho a raíz de lo que he dicho de mi ciclo, que ahora está siendo muy irregular. Yo ya sé cuál es la causa. Sé que mis menstruaciones están siendo irregulares porque se tienen que colocar todas las hormonas a nivel que estaban antes, por lo menos. Pero bueno, ¿cómo podríamos definir o qué significa tener un ciclo irregular?
porque claro, tenemos parámetros, sabemos pues que tiene que durar 28 días, porque siempre nos lo han metido en la cabeza, que ya hemos dicho muchas veces que no es así, que es un mito, que cada una tiene su ciclo, pero más o menos para estar dentro de un parámetro saludable, ¿qué es lo que deberíamos ver para saber si es irregular o tenemos una menstruación regular? Claro, es importante tener claro eso que dices tú, ¿no? De que al final son rangos, porque intentas encuadrar a toda la población, ¿no? Porque cada una tiene sus propios ciclos. En la mujer adulta se considera normal, entre comillas, ¿no? Siempre que diga normal va a ser entre comillas, un ciclo entre 21 y 35 días, ¿vale? Por ejemplo, en las adolescentes se puede llevar hasta 45 días o más, ¿no? En estos procesos de regulación hormonal. Pero en una mujer adulta entre 21 y 35 días. O sea, claro, cuando entendemos también que el ciclo menstrual es un ciclo que se ve alterado por un montón de factores, tú puedes ver cierta variación dentro de tu ciclo, ¿no? Pero lo que no es normal es pues pacientes que te vienen y dicen, pues es que tengo un ciclo cada 21 días, luego el siguiente cada 33, luego el siguiente cada tal, otra más que me digas, no, mira, pues es que ahora estoy premenstrual, pero he tenido pues unos días de mucho ajetreo, mucho estrés o tal, y estoy percibiendo que se me va a retrasar un poco la regla, pero no algo desorbitado, ¿no? Pero importante eso, el cierto patrón regular dentro de la normalidad de cada uno. Sí, yo había oído que si, por ejemplo, yo la tengo cada 26 días, como de media, como un margen de 3 días por abajo, 3 días por arriba, es lo que se consideraría dentro de que está siendo un ciclo regular, ¿no? Que a veces cuando me dicen mis amigas o algo, ay, se me ha adelantado 2 días, claro, yo pienso, bueno, sí, con respecto al ciclo anterior, pero sigue siendo regular. Claro. No te está pasando nada. Claro, hay que ver más cosas, ¿no? Más cosas que te pasan en el cuerpo para saber si esto está bien o está mal. Eso es lo que dices, ¿no? Como ese abanico de 2-3 días, entras dentro de la normalidad y como decías, hay estrés, hay cosas que te hacen cambiar de un ciclo a otro. Claro. A mí, por ejemplo, siempre me pasaba en verano. Siempre tenía en julio o agosto un ciclo como mucho más largo. Es decir, pues si mis ciclos solían ser entre 26 y 29, más o menos, pues de repente era como el día 31 o así, o 32 incluso, y eso me pasaba siempre pues así en periodos vacacionales. Sí. Y lo hablé con mi madre y me dijo, a mí me pasaba igual. O sea, que incluso cosas así, ¿no? Que dices, jolín, pues si no, que para mí, por ejemplo, yo no me percibía estresada y tal, ¿no? Al revés, estaba de vacaciones. Pero, bueno, pues cosas que tú vas viendo y entonces ya luego al siguiente verano ya dices, bueno, ya sé que ahora esto es un poco lo que toca. Total. A mí también me pasa, por ejemplo, mucho eso en verano, que de repente los ciclos se me cambian un montón, ¿no? Y me parece importante hacer recoger la reflexión que hacías tú al principio, ¿no? De la menstruación, ya no la menstruación en sí, sino el cuerpo entero tiene unas lógicas, ¿no? Que se relacionan unas con otras, ¿no? Entonces no puedo analizar mi ciclo menstrual exclusivamente por si me ha adelantado la regla 2 días o se me ha retrasado 2 días, ¿no? Hay que hacer una reflexión mucho más amplia. Y también una cosa que a mí me gusta mucho cuando hablo con mis pacientes es frente a una lógica muy productivista, muy rápida del sistema, la regla lleva ritmos lentos y reflexiones lentas, ¿no? Entonces, que ahí es donde entra muchas veces el conflicto a la hora de ponerte a gestionar tu ciclo menstrual, ¿no? El luchar contra esa hiperproductividad que tenemos alrededor, ¿no? Y que porque una regla tengas cierto cambio no es un gran problema. Sí, o sea, como que, bueno, hay que ver todo en global, ¿no? Entonces, ¿qué sería como tener una menstruación irregular? Así como sabemos que tenemos una menstruación irregular. Eso, que cada mes te vienen con una periodicidad diferente. Claro, pero que no sea un mes al año, ¿no? Lo que decimos en verano, Claro. sino que de repente siempre así, que en febrero te viene en el día 22, en marzo en el día 31, en abril en el día 26, todo así, ¿no? Continuamente. Y que no esté sujeto, pues por ejemplo, a un aumento de prolactina como puedes tener tú después de la lactancia, ¿no? ¿Y qué patologías o qué cosas habría, qué subyaciría, no sé si se dice así, pero qué subyace debajo de esta menstruación irregular? Aparte, por eso en mi caso, la prolactina alta. Que habría alguna cosa más así como a menos Pues puedes real. tener, por ejemplo, desde un síndrome de ovario poliquístico que cursa con anovulaciones. Entonces, si yo no tengo una ovulación, pues es bastante probable que mis menstruaciones sean
irregulares o pues algún patrón inflamatorio de base, estrés. Claro, al final, esto también lo hago mucho que digo ya a mis pacientes, el cuerpo humano es mamífero. ¿Qué digo con esto? El cuerpo humano no hace una reflexión de, ay, sí, yo soy Luna, trabajo a turnos, vivo en un sistema capitalista, entonces tengo un estrés de la leche, entonces, vale, no, cuerpo, es que estoy en estrés. No, el cuerpo es mamífero y ¿qué hace? No olvidarnos de que el ciclo menstrual es un ciclo para la reproducción. Entonces, si yo soy un sarrio corriendo por el Pirineo y mi cuerpo está en alerta, lo último que va a hacer mi cuerpo es preocuparse por menstruar. Claro. Entonces, en cuanto yo tengo algún tipo de desajuste en mi organismo, sea el que sea, que puede ser multifactorial, lo primero que va a hacer el cuerpo es alterar aquello que le es irrelevante en ese momento, que es la procreación. Eso es. Qué interesante. Sí. Oye, y esto que has dicho de el síndrome de ovario poliquístico, quería un poco sacarlo porque yo este tema es algo que siempre, o sea, yo no sé qué tengo en realidad ya, porque claro, yo fui al ginecólogo, me decían, tienes aquí esto como aspecto de quistes y me pusieron como ovario poliquístico, pero o sea, ¿cómo hay una diferencia, ¿no? Entre tener quistes en los ovarios a tener un síndrome de ovario poliquístico. O sea, es como que no te expresa. O sea, yo me acuerdo que me dijeron, esto parece, tiene pinta, no sé qué. Y ya me dijeron, toma anticonceptivos, que yo no estoy poniéndome el anillo por este tema. O sea, esto pasó igual hace 10 años y yo hasta este año no me he puesto el anillo, ¿no? Pero siempre es un tema el síndrome de ovario poliquístico, los ovarios poliquísticos, como que a mí por lo menos nunca me ha explicado un profesional de forma pues certera, de decirme tienes esto, tienes lo otro. Claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en una consulta, ¿no? Porque además pues, que puede tener mucha repercusión para la persona, sobre todo pues con lo que se entiende socialmente por eso, ¿no? Entonces, claro, una cosa es el síndrome del ovario poliquístico, que es una enfermedad metabólica que tiene que ver con la alteración de la testosterona en los andrógenos, que tiene que ver con la resistencia a la insulina, que es un diagnóstico mucho más complejo que un ecográfico. De hecho, con la ecografía solamente no puedes hacer un diagnóstico de SOP, de hecho estaría muy mal hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo voy al ginecólogo, me realizan una ecografía y el ginecólogo a mí me pregunta en qué parte del ciclo estoy y de repente me hace una ecografía y ve que tengo mi ovario con todos los folículos, pues igual señor lo que estoy es a punto de ovular. Claro. Entonces tengo ahí todos mis folículos a ver si sale un ovario, que o sea, eso un óvulo, es lo que interpretan como quiste, pero claro, son los folículos. Eso es. Claro. Que no es el síndrome del ovario poliquístico, ¿no? Que es como yo en cada charla digo, bueno, pues de las 20 que hay aquí, a 17 habrán dicho esto, claro. ¿no? Además luego esto, bueno, que yo lo rescato un poco por el ciclo que estoy yo, tiene como mucha repercusión luego en las mujeres que sí que se quieren quedar embarazadas y tienen como eso en la mente de que le han dicho alguna vez que tienen síndrome de ovario poliquístico hace como 10 años y se quedan con eso, hoy qué dificultad voy a tener para quedarme embarazada, qué dificultad, que ta. Y luego llegan a la primera de cambio, algunas, y se quedan embarazadas. Y es como, uy, pues igual no tenía nada. O yo que es que como es tan difícil el diagnóstico y se da, pues es como has dicho, como así, como un diagnóstico tan... Tienes síndrome de ovario poliquístico, ya está. Entonces es como, vale, pero ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué tengo que hacer para que no tenga este síndrome? Claro, y encima el problema también hay mucho de que por lo general en el sistema sanitario español, ¿no? Tú accedes a ginecología cuando ha habido un paso previo de paso por matrona o paso por médico cabecera, ¿no? Que tú ya tienes cierta patología o inquietud frente a algo que te pasa en el cuerpo que te mandan a ginecología, ¿no? Entonces ahí ya hay un problema de base de algo que está pasando en tu ciclo, por lo cual tú accedes a ginecología. Encima te dicen que tienes ovario poliquístico y que te vamos a dar anticonceptivas. ¿Qué pasa? Que a mí me parece importante, ¿no? La regla tarda como una media de 10 años en regularse. Si yo tengo 16 años y, o sea, si a mí me viene la regla con 16 años, tengo 21 y sigo en procesos de maduración ovulatoria y me metes una anticonceptiva, cuando yo tenga 10 años más, me quite la anticonceptiva y quiera ponerme a gestar, pues amor, tienes la misma patrón menstrual que tenías hace 15 años. Entonces claro, también es como... que hay que dejar al cuerpo que se desarrolle y yo no sabía que era hasta 10 años, la verdad, que es que realmente es algo largo. Claro.
que simplemente hay que, bueno, tener paciencia y observarse mucho, ¿no? Ojalá nos dieran la educación menstrual con 16 años para podernos ir viendo y entender que esto es un proceso y a ver qué va pasando, ¿no? Como mirarlo con curiosidad. Sí. De cómo es, cómo soy, qué está pasando y detectar si hay algo realmente mal que merezca una intervención o no. Claro, igual por lo que estábamos hablando sería lo guay el hacer un seguimiento, ¿no? Es decir, bueno, pues igual tu cuerpo todavía se está regulando, hacemos un seguimiento y así pues podemos ir pues viendo realmente si esto se regula solo, si tenemos que hacer otras... O sea, y luego pues también, claro, entra al juego lo que hemos hablado un montón de veces de... jolín, a mí solo me dieron conmoción los anticonceptivos, a mí como a la gente que va ahí en realidad, no creo que sea un tema aislado, ¿no? Y en ningún momento me hablaron de alimentación, ni de deporte, de nada de eso, que para nada es demonizar los anticonceptivos, porque precisamente, o sea, ya os he dicho que yo ahora llevo un anillo, pero ese abanico, y de hecho yo empecé a investigar más sobre el ciclo, porque esto ya os digo que hace un montón de años, por esto, porque yo me quedé como, es que no me ha quedado nada claro qué me pasa, qué no me pasa, y entonces fue, o sea, que yo creo que muchas personas que sabemos del ciclo menstrual es un poco por estas cosas, ¿no? Porque ante la desinformación decimos, vamos a ver qué pasa, porque no tú no me vas a informar, ¿no? Entonces ya me autoinformo. Y qué importante sería entonces introducir, como siempre, la educación sexual dentro de las aulas, sobre todo si sabemos que hay 10 años, o se nos dijera, hay 10 años para regular la menstruación, ¿vale? Tienes esa preocupación, tienes eso que hacer, no tu principal problema en una persona que es heterosexual y tiene relaciones sexuales con penetración con un hombre, no va a ser tu principal preocupación quedarte embarazada, porque parece que es eso. O sea, mejor que me den anticonceptivas, así me olvido de este problema. Entonces, ya está, no tengo educación en mi adolescencia y me dan esto, pues ok, para esto y para lo otro, ¿no? Total. Es como, vale, pero si me explicas esto, pues usamos mejor los preservativos, ¿no? Los métodos barrera, que para eso están, y tenemos un poco de conciencia en nuestras relaciones. Pues es que, claro, está todo tan entremezclado. Sí, y lo importante también de hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? En plan, que a mí me pasa mucho cuando viene alguna paciente a consulta de tengo la regla abundante. Vale, primera pregunta, ¿para ti qué es abundante? Pues mira, esa es la siguiente pregunta, precisamente. Así que ya pasamos a ella si quieres, ¿sí? Autopregunta. Claro que es importante, en plan, digo, para ti qué es abundante, ¿no? Porque hay muchas veces que una persona, pues que tengo ciclos súper cortos. Vale, ¿cuándo empiezas a contar el ciclo? No, el día que me viene la no sé qué. Vale, no, ese no es el primer día. O sea, como que también hay que hacer una educación de esa manera, ¿no? Vale, pues un ciclo menstrual normal pues debe durar entre 2 y 7 días, más o menos. La menstruación. Sí, perdón, he dicho ciclo, ¿verdad? Sí, la menstruación, el sangrado, tiene que durar entre 2 y 7 días y no más de 80 mililitros. La movida, ¿cómo calculo yo los mililitros? Vale, por ejemplo, en las copas sí que te suele poner cuántos mililitros tienes, ¿no? Y, por ejemplo, pues si eres una persona que utiliza compresas o tampones, pues las medidas normales suelen ser de unos 5 mililitros y las plus, se llaman, ¿no? Las plus, de unos 10 mililitros, ¿no? Entonces, más o menos vas contando. No deberías cambiarte ningún sistema de recolección menstrual en menos de 2 horas. Y y durante la noche, que el metabolismo es menor, se sangra menos. Entonces también el levantarte por la noche habiendo manchado muchísimo, también sería un signo de sangrado abundante. Check para mí. Sí, pero un poco lo que decías, un poco lo que decías antes también, porque por ejemplo sí que recuerdo en la adolescencia y tal, esto, ¿no? De manchar muchísimo la cama, pero sin embargo hace ya muchos años pues que esto no me pasa. Entonces igual lo que decías antes, igual yo en ese sentido tenía unas menstruaciones abundantes, pero sin pues una regulación que estaba ocurriendo en mi cuerpo, que pues en este caso se ha regulado de forma natural con el tiempo. Y que también de adolescente no eres exenta a todos los disruptores hormonales que tenemos ahora de adultas, quiero decir. Tampoco tenía mucho arte para ponerme compresas, ¿eh? Del revés, igual estaba hasta del revés.
Porque a veces estaba la cama Eso nos ha manchada y pasado a más de una y es un a veces follón. estaba la compresa manchada y, o sea, pero al revés, la cama manchada y la compresa medio limpia y era como, Uy, uy, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, luego hablaremos tú y yo porque yo soy de las que duerme o los primeros días lleva copa y braga y se me mancha. Braga menstrual. Sí, braga menstrual, sí, claro. Braga menstrual, sí. Bueno, luego una infusión. ¿qué podemos Sí. hacer para aminorar un poco este Eso. sangrado abundante? Claro, a ver, es un poco lo que decía antes Elena, no podemos abordar la casa por el tejado. Quiero decir, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo tengo, pues un estado de inflamación crónica o tengo mucho estrés oxidativo, falta de sueño, una disbiosis intestinal, una disbiosis vaginal, lo que sea, al final hace que todo se altere. Y hay veces que tenemos una percepción de la alteración a todos los niveles y otras pues que yo solamente me noto las reglas muy abundantes o yo me noto un síndrome premenstrual de la leche o tal. Pero al final el grosso es lo mismo, ¿no? Ahí hay una alteración del metabolismo de los estrógenos, una mala salud del cuerpo lúteo que hace que la progesterona esté bajita. Entonces si la progesterona está bajita, el estrógeno está muy alto, entonces prolifera mucho el endometrio, entonces voy a tener un sangrado muy, muy abundante. Entonces, claro, hay algunos tips que se pueden dar como para un sangrado muy abundante, pues yo que sé, por ejemplo, la cúrcuma va súper bien para los sangrados abundantes, por ejemplo, en personas menstruantes en adolescencia, ¿no? Pero a mí hacer un abordaje mirando un cacho tan pequeñito... es como que me cuesta porque es como que no lo estoy haciendo bien, ¿no? Como que creo que hay que mirar muchas otras cosas más allá de solo tengo un sangrado abundante, ¿no? Porque al final creemos que el sangrado me da mucha información el sangrado de mi ciclo, pero no es lo más importante. O sea, igual me tengo que poner a mirar en la ovulación, que es el punto más importante del ciclo, y prestar atención en ella, ¿no? Por mucho que el sangrado sea lo más visible y lo que yo tengo más acostumbrado a mirar, ¿no? Pero igual tengo que decir, vale, pues tengo un sangrado tan abundante, ¿por qué? ¿Qué me pongo a observar, no? Y empezar ya a mirar todo el... Porque tiene que ver, los estrógenos altísimos o tener más estrógenos tiene que ver con un endometrio más grueso, ¿no? Y un sangrado más abundante directamente. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que el otro día me dije, ay, mira, pues lo explicaré también cuando vaya. Tú puedes decir las fases del ciclo... pues como hemos dicho ahora, desde una perspectiva del óvulo, ¿no? Que pues una fase folicular o una fase lútea o la ovulación, ¿no? Pero también se puede mirar desde una fase uterina y desde la fase uterina, pues desde una perspectiva uterina, tendría la fase proliferativa y la parte secretora y luego ya la fase descamativa, ¿no? Como las tres partes. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que el estrógeno es como los arquitectos del útero. Lo que van haciendo es me van creando las paredes uterinas, o sea, las paredes del endometrio. Cuando llega la ovulación, que le dice al estrógeno, para hasta aquí, una correcta ovulación y un correcto estado del cuerpo lúteo hace que se genere buena progesterona, que es como... la decoradora de interiores de nuestro endometrio. Lo va a poner bonito y jugosito para cuando se implante el óvulo fecundado, pues que esté nutrido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucha cantidad de estrógeno, pues se junta porque tengo una mala metabolización del estrógeno a nivel hepático, entonces... el estrógeno, cuando lo voy a eliminar, en vez de metabolizarlo en el hígado y eliminarlo por el intestino, se vuelve a reabsorber, entonces tengo el doble de estrógeno. O tengo una mala salud intestinal, entonces el estrógeno que tendría que eliminarse vía intestinal, pues se vuelve a reactivar y vuelve al torrente sanguíneo y entonces, claro, se van sumando un montón de factores que hace que yo tenga un endometrio muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tiene que descamar, es mucha cantidad. Es un tsunami. Es un tsunami. También, ¿qué pasa? Una de las cosas que es muy, muy evidente para ver que yo tengo la progesterona baja y un estrógeno muy elevado es un dolor típico constante como con picos, que suele coincidir ese pico con coágulos. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, tú, por ejemplo, te haces un corte en el brazo y esa sangre coagula, ¿no? Muy rápido. Pero a nivel uterino, si tenemos el cuello del útero cerrado, que solo se abre...
pues en 2 momentos en el ciclo, ¿no? En la menstruación y en la ovulación, pero se habla muy poquito. Entonces, si yo tengo una cantidad de sangre que está saliendo muy rápida, a mi cuerpo no le da tiempo a anticoagularla, entonces se van formando coágulos. Entonces ese coágulo, que es así de grande, para expulsarlo por un agujero súper pequeñito, la fuerza que tiene que hacer mi útero es enorme. Es una contracción. Es una contracción como las que podemos entender de parto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, ostras, es un signo, vale, es un signo de estrógeno muy alto, sí, pues es un signo también de una mala ovulación, de una poca cantidad de progesterona, que conlleva pues un sangrado abundante, con coágulos, bla, 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 bla. Claro, sí. Wow. Qué Todo, interesante, sí. Y, no sé, me parece tan bonito como imaginármelo en mi cabeza, como todo lo que estabas diciendo era como... ¡guau! No sé. Sí. Muy Estoy bien aquí explicado. también tomando apuntes. De nuevo invito a la gente que nos escucha a tomar apuntes también, porque es muy interesante. Y bueno, pues vamos a continuar hablando, que lo has mencionado ya, de el síndrome premenstrual. Que encima tiene un nombre ahí. Sí, como que impone, ¿verdad? Sí, total. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, de cuáles son los síntomas, que yo creo que, bueno, que si vamos preguntando a la gente, sin saber que eso es síndrome premenstrual, nos van diciendo síntomas, ¿no? Es algo con lo que convivimos muchas. Y bueno, cómo nos puede afectar esto también en nuestro día a día. Y sé que, bueno, pues ya hemos hablado que esto de los tips y tal, pues que es complicado, que es algo más global, pero bueno, sí que cosas que sabemos que podemos hacer para quizá no tener tanto síndrome premenstrual. Vale, bueno, a ver, los síntomas del síndrome premenstrual son súper amplios, ¿no? Como sí que hay algunos que son como más comunes, pues el dolor de mamas, la sensación de hinchazón, de retención de líquidos, calambres, esta irritabilidad, que sí que creo que, por ejemplo, en la irritabilidad o en la parte igual más emocional, sí que creo que es... ha estado muy guay esta reflexión que hemos tenido en el movimiento feminista de aprender a escuchar la ciclicidad de nuestras vidas, ¿no? Pero nos hemos pasado en el sentido de querer matar a tu pareja 2 días antes de la regla no es normal. Quiero decir, como es verdad que hay cierta ciclicidad de pues estoy más para adentro, más cansada, más apática, tal, pero los extremos tampoco algo quieren decir, ¿no? Sí, de hecho... Bueno, yo soy la primera que lo dice y a mi alrededor también, ¿no? Esto de, es que no podía con la vida, ¿no? Como una sensación de a dónde pertenezco, no ubicarte tampoco, como muy, todo es súper desbordante y al día siguiente te viene la menstruación, bueno, vale, era esto y de aquí para arriba, o sea, soy la primera que lo vive así. Sí, pero que se pasa mal. Sí, se pasa muy mal. Que aunque sepas que es eso, se pasa mal. Se pasa mal y es como, esto tampoco es normal. Pero hay una Debería cosa, llegar a este, está el síndrome premenstrual y luego el síndrome disfórico premenstrual, que son 2 cosas diferentes, y esta segunda es como mucho más heavy. Yo creo que es un poco más ese extremo, ¿no? Que es que hay que mirar y decir, vale, esto es que ya llega a ser una patología psiquiátrica, podría ser, ¿no? O sea, que hay que tener también el ojo de no normalizar el síndrome premenstrual, porque igual estamos teniendo un problema bastante más gordo que tiene que ser valorado por un especialista ya, que igual tienes que tomar si hay alguna cosa que te pueda mejorar esa parte, no sé. Sí. Si quieres comentarlo o hablamos, es que igual es meterse mucho en otra movida. En una movida. Sí, síndrome premenstrual, ¿no? Pero como que tenemos que saber que existe también esto otro y que es otra movida gorda, que no se puede eso llevar al extremo porque igual tenemos algo más heavy. Y aprender a dejar de normalizar las cosas que no son normales, ¿no? Porque, quiero decir, en la endometriosis pasa lo mismo, ¿no? Que estamos muy acostumbradas a unos dolores muy fuertes y ahora te das cuenta de que 4 de cada 10 mujeres tienen endometriosis. Muy fuerte. ¿No? O no sé el porcentaje exactamente, creo que me acabo de inventar, pero vamos. Sí, pero si es muy 4 serán fuerte. 8, quiero decir, sí. Y si no es endometriosis, es la hermana o prima, que es la de endomiosis, ¿no? Sí. Que son sintomatologías, bueno. Sí. Entonces, por ejemplo, en el síndrome premenstrual, pues pasa un poco una mezcla entre eso, estrógeno muy alto, progesterona muy baja, un estado inflamatorio crónico del cuerpo, mucho estrés oxidativo intentando el cuerpo eliminar el estrógeno que no puedes, tal. Entonces, a ver, sí que es verdad que es lo que digo, ¿no? Que
que dar consejos muy concretos sobre una fase sin hacer un análisis global Sí. es muy difícil, pero bueno, yo qué sé, pues he ido recopilando algunas cosillas que yo he visto en consulta que han ido bien o que he probado en mi propio cuerpo y tal. Pues por ejemplo el magnesio, que sí que es verdad que ayuda un montón a la fabricación de la progesterona, aumenta la GABA, que es un neurotransmisor que nos pone contentas, por decirlo así fácil, y también reduce bastante la inflamación. Y es un mineral que se consume mucho en el organismo en procesos de estrés. Spoiler, todo el mundo vive estresado, ¿no? Entonces el magnesio, por ejemplo, es un mineral que suele faltar un montón en el organismo. Es verdad que se consume tanto magnesio que no sé, o sea, la suplencia vía alimentación es un poco difícil, pero bueno, yo qué sé, granos integrales, verduras de hoja verde, algún... Ahí ya me saldrá. Las pipas de calabaza, ¿no? Sí, eso que decía, algún fruto seco también tiene. Bueno. pues- ¿Chocolate de alto porcentaje también? ¿O no consideras que sea tan...? El plátano. A ver, yo qué sé, o sea que... Es como una lluvia de ideas. Llueven alimentos. Yo que sé, creo que puede haber otros alimentos que te nutran más a nivel de magnesio que el chocolate. Vale, pero vale. nos podemos agarrar a cualquier Es que te sabor pone que quieras. contenta, te pone Claro. contenta. Claro, Yo digo, es bueno, que en la esto quería. premenstrual, pues yo quiero que me digan que el chocolate Claro, de claro. alto porcentaje, vale. Yo me autoconvenzco muchísimo a mí misma. Vale. Tengo una adicción patológica al azúcar y, Vale. y me como chocolates de esos porque me siento más sana, ¿no? Pero bueno, sí. Ya, vale. Genial. Pero mejor pipitas. Mejor pepitas de calabaza. Manejo. Ay. Luego, por ejemplo, la vitamina B6 también reduce un montón la inflamación y favorece la desintoxicación natural de los estrógenos y alivia, por ejemplo, la intolerancia a la histamina, que la histamina es una sustancia que se libera en procesos de alergia. ¿Vale? Vale. El famoso saudgatillo, que también lo conoceréis como Agnus cactus o Vitex, también el mismo nombre, que este, por ejemplo, mejora la ovulación y favorece que el cuerpo lúteo secrete más progesterona. Este va muy bien, por ejemplo. A mí me gusta mucho el Agnus cactus, lo que pasa es que, por ejemplo, más de 3 meses no está recomendado utilizarlo. ¿Y este es pastilla, infusión, lo que Creo que cada hay de una todos, quiera? yo suelo tomarlo pastillas. Ujú. Y suelo recomendar, por ejemplo, los 5 días de la regla dejar de tomarlo, como hacer paradas. Y también estas cosas, pues bueno, habiendo hecho un análisis más amplio, etcétera, y pues eso, no más de 3 meses. Si con 3 meses no has notado una mejoría, es que es otra historia. Claro. Ajá. Bueno, esto está guay que nos des estos tips. Yo también estoy apuntando, pero bueno, que luego también que podemos probar cada uno en nuestro cuerpo, pero bueno, que ante cualquier duda Claro. o tal, pues o te pueden que te consulten a ti o que se hagan unos análisis previos, Claro. ¿no? Y que veamos cómo Claro, estamos. claro. Sí. Por ejemplo, el selenio también va muy bien, las vitaminas C y E, o el zinc también, la melatonina, o sea, pues si estás en procesos de fertilidad, la melatonina también favorece la desintoxicación natural de los estrógenos, aparte de que te ayuda a dormir y todos sabemos que pues dormir es uno de los principales, o sea, uno Es de los... importante. Sí, es bastante importante. Y luego, por ejemplo, pues en casos muy extremos de sangrados muy abundantes que derivan en anemias y cosas así, pues la progesterona natural o la micronizada, ¿no? Que no es la progesterona de las anticonceptivas. Ya. Es otra historia. Ah, vale. Ah, Sí. mira. Sí. ¿Nos quieres contar un poquito ya que ha salido o no? ¿O qué? Como veo que también a Marta le ha sorprendido No, mucho. sí me ha sorprendido porque Sí. no había hecho esa distinción. Pensaba que era la misma progesterona para unas cosas y para otras. No, son diferentes molecularmente, es diferente. Ujú. Sí. O sea, digamos que la progesterona natural o micronizada que se da es molecularmente igual, o es que también algo bioquímicamente tampoco quiero Ya. lanzarme a decir es exactamente igual, Sí, porque ya. no tengo ni idea. Pero la molécula de progesterona que hay en tu organismo con la que se dan los anticonceptivos con gestágenos es muy diferente. Vale. Y entonces, este síndrome premenstrual, estos síntomas que has dicho, ¿qué sería lo...? Vale, tengo síndrome premenstrual, ya lo sé, puedo convivir con ello, hago estas cosas para ir mejorando, pero ¿cuándo ponemos el límite? A mí eso es como lo que me preocupa, ¿no? Como cuando tengo que decir, no sé si... ¿Cómo puedo decir, vale, es que ya no puedo convivir más con esto, porque me va a causar otro problema? No sé si me explico.
Sí, uy, qué pregunta tan interesante y a la Es que vez es muy tan difícil. abstracto, ¿no? Es muy Ya abstracto, sí, yo ya, creo. no sí. podemos reflexionar si no tenemos respuesta. O sea, yo creo que también es un poco... O sea, yo creo que en el momento en el que tiene cierta importancia para tu cuerpo, te va a molestar, ¿no? Digo yo, ¿no? En plan de, va a tener ya una repercusión en tu día a día que te va a llevar a querer Cambiar. consultarlo. Claro, la movida es esta, ¿no? Que llevamos tanto y tanto y tanto tiempo asimilando cosas como normales Eso que... Claro, es que me imagino, por ejemplo, madre X o persona X que ha convivido toda su vida con esto y todo el mundo la conoce o le conoce y, ay, no, es que es así. ¿Sabes? Como que esos momentos de es que es así y se justifica como un comportamiento Claro. que ni para ella, para él, para quien sea, le está haciendo bien, pero para el resto de red tampoco, de su red general. Sí. Entonces, como, uy, ¿cómo te puedo decir que igual esto no es normal de verdad? Que aunque tú lo hayas vivido como normalidad, igual deberías ir a revisarte. Ya. Es que a mí se Yo me creo, ponía- esto es reflexión, ¿eh? Dale, reflexión dale. porque no tenemos la respuesta, como hemos dicho. Pero yo creo que una cosa es que tú los días pues de premenstrual antes de que te baje la menstruación puedes estar pues un poco más apática, puedes estar un poco más pues triste o que te afecte más pues ver una peli y ponerte a llorar, un poco más enfadada, pero dentro de emociones que sean más o menos controlables, ¿no? Para mí es un Regulables, poco, sí. claro, como decir, vale, estoy triste, pero es algo que puedo controlar, o sea, ¿sabes? Como que para mí un poco el punto sería que no se escape totalmente a tu control lo que estás sintiendo. Claro. Esto es como reflexión, ¿eh? Sí. Yo creo. Sí, Sí. tiene sentido y yo creo que también cuando hablamos de síndrome premenstrual o cosas así pues que afectan el día a día estamos hablando de casi todo el mes, ¿no? O sea, o de periodos muy largos, ¿no? Entiendo. Claro, a ver, yo sí que es verdad en mi experiencia personal, no sé vosotras, y yo cuando tenía esos síntomas de premenstruación, que es un poco lo mismo, ¿no? ¿Sería síndrome o no? Pues bueno, yo creo que en unos años de mi vida fue bastante síndrome premenstrual. Pues que no lo vivía, por ejemplo, durante toda la fase premenstrual, ¿no? Era como una semana antes o 5 días 4 antes días. Claro. del Sí. sangrado, no era toda la fase premenstrual, menos mal. Sí, sí. Pero sí, yo de hecho cuando empecé, hoy estoy hablando mucho de los orígenes de cuando empecé a investigar, pero es que yo me acuerdo que vi un vídeo de Erika Irusta hace, pues eso, un montonazo de años, igual tenía 19, 20 años, o sea, hace unos 11 años o así, que ella decía que ella se puso a investigar sobre el ciclo menstrual porque ella iba haciendo anotaciones de su ciclo. Estaba como diciendo, a ver, qué patrón tengo, ¿no? Y entonces se le cayeron los papeles al suelo y vio que en todos se ponía día 26, discusión con mi pareja. ¿No? Y entonces, bueno, como que a partir de ahí se puso más a investigar. Y yo me sentí súper identificada porque a mí me pasaba eso, pero impresionante. O sea, era como, es que es verdad. Es que a mí me pasaba eso. Y esos fueron los años en los que yo sí que considero que tenía un síndrome premenstrual porque yo no... O sea, era como el encontrar cualquier razón para discutir, pero no desde una lógica, ¿no? Desde un O sea, un control. desborde, ¿no? Sí, eso es. Total. Uy, qué interesante. Sí, sí. Muchas cositas. Podemos seguir un poco con nuestras Sí. preguntas. Nada, el programa pasado se nos quedaron algunas preguntas sin contestar, aunque bueno, Izaskun es una genia también y la verdad que está muy guay el programa. Os invitamos a escucharlo también el programa anterior. La verdad que sí. Sí, está muy guay. Pero bueno, por seguir un poco comentando cosas que se quedaron en el tintero, pues a ver, por ejemplo, algunas de ellas hablábamos que estaban relacionadas con la bajada de defensas y que podíamos recomendar pues alguna infusión o suplementos o alimentos y demás. Si nos quieres tú recomendar algo con esta bajada de defensas que tenía mucho que ver con muchas cosas que pasaban. Claro, sí, es que eran preguntas también como muy relacionadas con cosas que parecen que no tienen nada que ver Eso es. con el ciclo Por ejemplo, menstrual como hablábamos tal. de un resfriado potente, ¿no? Que justo te pasa pues cuando es un momento de tal.
O hablábamos, no sé si llegamos a hablar de, yo creo que sí, de ir al baño diferente. Sí, eso es. Sí, No, de las heces y así. Sí, estas cosas, pues luego tenemos las enfermedades tiroides, cómo afecta, ¿no? Como bueno, que se ven cosas que no es como tal el ciclo menstrual o lo que se habla de qué observar durante el ciclo, que corresponde a nuestro organismo y cómo funciona y afectan al ciclo menstrual, ¿no? Entonces, esto de la bajada de defensas, pues sí, también influye, ¿no? En cómo tenemos nuestro ciclo. Un montón. O lo que nos ocurre. Claro, me parece importante hacer un inciso en lo que habéis dicho, ¿no? En plan de, ostras, cuántas cosas están relacionadas y de qué manera y por qué, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una mala salud intestinal y eso repercute en que yo tengo mi estado, o sea, mi cuerpo está en una inflamación. Entonces, por un lado, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar un estado de alerta en el que mi cuerpo va a percibir que está todo el rato teniendo que defenderse frente a algo, entonces el sistema inmunológico no es eterno. Entonces se va a ver afectado, ¿no? Y por otro lado, las hormonas, ¿no? Esas famosas hormonas son, para que nos hagamos una idea, son como moléculas que se dedican a transportar información a lo largo del organismo. Y tienen diferentes receptores para esa hormona en diferentes partes del organismo. Si mi cuerpo está inflamado, yo tengo ese receptor inflamado, entre comillas, ese mensaje de información, o sea, esa transmisión de información que va a lo largo del organismo se va a ver afectada. Entonces, se va a ver afectada la tiroides, con la glándula suprarrenal, con los ovarios, con todo, porque existe una mala comunicación constante a nivel hormonal dentro del organismo. Entonces intentar, por eso, ¿no? Es importante vale, tengo dolores menstruales, reglas muy abundantes, tal, ¿qué más tengo que mirar, no? Pues por ejemplo, pues si me pillo un trancazo, que en cada regla algo me está diciendo el cuerpo de que tengo el sistema inmunológico alterado, ¿no? O por ejemplo, el patrón intestinal es súper interesante, porque sí que es verdad que hay una cierta alteración antes de la menstruación, o sea, durante la menstruación, pero tiene que ver eso, por ejemplo, con los niveles de progesterona, ¿no? Porque al final el tejido muscular que hay en el útero es el mismo que hay en el intestino. Entonces, a nivel hormonal se intenta que ese útero no se contraiga, porque se supone que está buscando una gestación, no es tan selectivo el cuerpo, entonces también separa el intestino, por decirlo así. En el momento en el que el cuerpo detecta que no hay embarazo, esa hormona baja, el útero se puede contraer para menstruar, pues también el intestino. Claro, es que está todo muy cerca. Claro. Porque siempre pensamos que eso son Claro, cosas diferentes, claro. pero están ahí todos pegados. Sí, yo Claro. de hecho en esta década que llevamos un poco investigando sobre nuestros ciclos, es el tema de alimentación y el tema de la relación con la salud intestinal es algo que te persigue, por así decirlo. Por lo menos yo lo siento como algo que me persigue en el sentido de que a mí me cuesta mucho, ¿no? Yo como creo que a muchas personas mantener una alimentación que sea guay para tu ciclo, pero es que sabes que ahí está la respuesta a muchas cosas. Sí. Entonces es como un poco que te persigue, como ¡ay! Sí, total. Sí. O sea, puedes recomendar pues infusiones o suplementos de quinasia, propóleo, tomillo, jengibre, Miel y limón. miel y limón. El Citrobiotec, por ejemplo, que es un suplemento de base de pomelo, por ejemplo. Qué bien has dicho pomelo. ¿Verdad? Me ha quedado Sí. pomelo. Total. Yo qué sé, importantísimo dormir bien, reducir alimentos inflamatorios, reducir pues azúcares, lácteos. Los lácteos sin lactosa son igual de malos, lo siento. Ay, sí. Sí. Mejor vegetales, ¿no? Leches vegetales. Que no tengan. Claro, Muchos luego también azúcares. tienen muchos azúcares las Sí. leches vegetales. Ay. Sí. También te Ya el puedes, eterno bucle. te puedes quitar de personas chungas que hay en tu vida. También dejar el Es trabajo. más, para mí también casi va que es muy más bien. fácil, ¿eh? Es más fácil quitarme Sí. a alguna persona chunga que dejar de Que comer dejar de chocolate. O sea, Ya, total. Totalmente. Yo, bueno, y hacer actividades disfrutonadas que nos den oxitocina, Sí. prolactina no, de serotonina, Sí. no esas hormonas de la alegría y la vida, que Sí. chafan todas las otras también. Hacer ejercicio, por ejemplo. Hacer ejercicio. El otro día estuve haciendo un
en un congreso sobre gestión de la endometriosis y recomendaban ejercicio en ayunas, sobre todo en la fase lútea, Vale. para una mejor gestión de la glucosa. Sí. A ver. Además Sí. teníamos pendiente hablar también del ejercicio, quizá en algún podcast, porque es verdad que estas cosas se están viendo, ¿no? Que los tipos de ejercicios o cuándo es mejor, cuándo es peor, cuándo ayuda. Sí, eso es otro mundazo. Sí. Interesante. Sí. Y ejercicio, fuerza aeróbico, da igual. Pues la verdad es que eso ya me... Bueno, ya investigaremos Eso pues, ya lo hablas de- apuntamos. a traer a alguien de INEF. Sí. Lo apuntamos para queda pendiente. Sí. Muy bien. No sé, por Vale. ejemplo, pues antes también he dicho la cúrcuma, que el rooibos también va muy bien como infusiones. No sé, así como tips, aunque sigo diciendo que es como más global la Vale. cosa. Y siguiendo con las recomendaciones, también nos comentaban que qué relación tiene el ciclo menstrual con la salud del intestino. Bueno, esto ya lo hemos estado hablando, pero suponiendo que un desajuste pueda desarrollar como SIBO, que es... Esto está súper... Súper de moda, sobre Sí. crecimiento bacteriano, Eso. Por intestinal. desgracia. pero- Sí, sí. Sí. cándida intestinal, acidez estomacal, por ejemplo. O sea, que con estas sintomatologías que, bueno, es que has estado hablando igual es un poco parecido. Bueno, pero Pero- por ejemplo, me parece podemos utilizar esta pregunta para hacer una pregunta de vuelta, ¿no? A la paciente. ¿Qué es para ti? Porque yo muchas veces pregunto, ¿qué tal vas al baño? Bien. Vale, para ti, ¿qué es bien? ¿No? Como también que tenemos un aprendizaje cultural de, no, pues yo llevo yendo estreñida toda mi vida al baño, para mí ese es mi patrón. Bueno, amor, pues igual no... lleva siendo una mierda desde hace muchos años, ¿no? Sí, o quizá nunca te lo has planteado y para ti esa es la normalidad. Claro, y como claro, a eso tampoco me refiero, hablamos de cómo sí. cagamos cada una. Claro, sí, Pues sí. no lo sabemos. Sí. Ujú. Entonces, bueno, pues pararte a pensar en plan de... O sea, como que a mí a la hora de analizar el ciclo, ¿no? Es como qué cosas más allá del ciclo me tendría que poner a investigar o a reflexionar, ¿no? Pues cómo duermo, por ejemplo, súper importante. Me levanto descansada, no me levanto descansada. Tengo insomnio, no tengo insomnio. Tengo recurrentes infecciones de orina, tengo recurrentes infecciones de cándida, por ejemplo. Ahí también me está dando mucha información de la alteración de mi microbiota vaginal o urinaria, ¿no? Pues eso, si tengo patrones de diarrea o tengo patrón de estreñimiento y o sea, o no tengo, o sea, porque las heces pues eso tienen que ser de una pieza, de un color marrón clarito, tiene que ser sin esfuerzo, pues más o menos una frecuencia pues diaria, ¿no? Que no tenga gases, que los gases no huelan. Estas cosas yo me las tengo que ir preguntando también a la hora de empezar a analizar mi ciclo menstrual, ¿no? Porque hay mucha relación en lo que está pasando. lo que está dentro. pasando allí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo si alguien me dijera, ¿qué me tengo que poner a mirar más allá del ciclo, ¿no? Pues estas cosas son cruciales. Y podríamos hablar un poquito más de la cándida, porque yo creo que hemos hablado un poco nosotras en general. Y, por ejemplo, después de las Navidades ha habido varias gente cercana, claro, yo creo que Navidad es dulce, más comida, Claro. ¿no? Como bebidas, que pues con cándida. Entonces, no es casualidad. Y si nos puedes contar un poquito de qué se alimenta o eso, ¿no? Jo, tengo cándidas recurrentes. Pensar en... pues no ponerte un óvulo se te pase y ya. Si son recurrentes, ¿no? ¿Te apetece contarnos un poquito? Claro, o sea, la cándida al final también es una disbiosis vaginal, quiere decir que hay una alteración dentro de la microbiota de la vagina, ¿no? Otro de los mitos que, por ejemplo, a mí me parece interesante que salga, que yo cuando me lo explicaron en una clase dije, la hostia, la transposición de bacterias que puede haber entre el intestino y la vagina es, no nos limpiamos mal el culo las señoras, Cari, en plan de que todo el mundo, ¿sabes? Siempre nos decían, no, es que te estás limpiando de adelante a atrás, de atrás adelante. Vale, puede haber cierto cambio ahí, pero es que las bacterias viajan por dentro. Claro. Entonces, o sea, no quiere decir en plan de que yo me esté limpiando mal cuando voy al baño, que no cuestiono eso, ¿no? Sino es que hay una relación interna entre el intestino y la vejiga, intestino uretra, intestino vagina, ¿no? Entonces, suele haber pues personas que tienen patrones de cándida recurrentes, suelen tener patrones de infecciones de orina recurrentes y una movida intestinal, ¿no? Entonces, claro, restablecer la microbiota vaginal es crucial. Y hacer pues eso, una revisión más allá de me pongo un óvulo de Gineca Nestén y chao, ¿no? Que además es como un efecto rebote, ¿no? Ese óvulo
o sea, yo me he puesto, porque sí que tuve una época donde tenía muchas cándidas y mucha infección de orina y mucha, pues... Entonces era como un efecto, yo me ponía el óvulo, pero claro, era un parche. Claro. Es que es un parche que es que te va a volver. Entonces, claro, que te puede servir para aliviar el momento igual que estás desesperada, ¿no? Pero bueno, luego la base es otra para que se te pase. Y que no todo picor de vagina es candidiasis. Que hay muchas otras cosas, que también es esto. Sí. No en plan Claro. que puede ser una vaginosis bacteriana, que puede ser una citolítica, que se llama. Es que hay millones de patrones que cursan con picor vaginal. Puede ser que a ti te pique la vagina por una sequedad, pues yo qué sé. Pues, porque falta alguna hormona. Puede sí, ser. pues yo qué sé, pues tienes una enfermedad autoinmune y tienes bajo estrógeno, por ejemplo, o estás en procesos menopáusicos, o es que no todo picor de vagina es cándida también. Claro, Entonces, que a veces... claro, para mí es como me pica la vagina, ginecanestén. Es lo mismo Claro, que decir, ya. tengo regla abundante, anticonceptivo. Y habría sí, que hacer sí, una sí. citología ahí, ¿o no? Para saber... Un cultivo. Un cultivo. Claro, yo desde mi experiencia personal he de decir que también tuve así unos meses de, bueno, una temporada de cándidas así recurrentes, y a mí el extracto de semilla de pomelo que antes comentabas me vino súper bien. O sea, no sé, igual no le sirvió a todo el mundo, pero me lo recomendó mi tía, que es naturópata, y me vino, o sea, me vino genial. De hecho, a mí en mi caso personal sí que yo sané la candidiasis con esto. No sé si eso a todo el mundo le servirá, si también sí que es verdad que ya como sabía que iba a ser algo recurrente, en cuanto notaba algún pequeño síntoma, pues ya empezaba a tomarme las Sí. gotas, ¿no? Y entonces supongo que también, claro, al no tener unas infecciones muy potentes, pues con eso era suficiente, ¿no? Y demás, pero bueno, que yo en mi caso sí que es verdad que no tomé en este caso antibióticos. O sea, es que a veces me da un poco de apuro decirlo, porque a veces no parece que no digo que siempre, por ejemplo, me pueda curar así o que todo el mundo esto le vaya a servir. Para nada, que yo soy súper fan de la medicina también y de la química y todo, ¿no? Pero que esto es posible, ¿sabes? ¿No? Que a veces se ve como un imposible, ¿no? El poder Claro. sanar con productos que no sean puramente farmacéuticos, químicos, a veces parece un imposible. Y hay en algunas situaciones que esto puede servir. A mí ya os digo que me sirvió y que me hicieron análisis y esas bacterias habían desaparecido, que no era una movida que Claro, fuera claro. un sentir, ¿no? Pero Que es que claro, esas tú también bacterias se tienes fueron. un conocimiento y una preocupación por tu cuerpo. Claro. O sea, que es así igual te afectó, o sea, te vino bien ese pomelo porque tienes una información que va directamente a lo que quieres. Claro, O sea, a ver, es en como- realidad lo que hace esto es fortalecer tu sistema inmune, ¿no? Y es entonces tu sistema inmune, o sea, en realidad no es el pomelo el que está matando a las bacterias, no es que el pomelo sea un matador de bacterias, es que el pomelo o sea, está hecho pues de tal forma que es fortalecer tu sistema inmune, y es tu sistema inmune el que consigue pues combatir estas bacterias. Ujú. Bueno, Y también chicas. Bueno, perdón. No, lo último, asumir, o sea, que ahí también había una asunción por tu parte de, bueno, va a ser un proceso lento. Sí, eso No, totalmente. que es automatismo sí. de quiero que se me quite ya. Sí, porque con el antibiótico sí es verdad que, o sea, yo por ejemplo este verano también tuve así un picor tal, y fue una situación de esto y de viaje tal, tomé Molurol, Claro. o sea, eso os lo Claro, digo, sí. y es lo que os digo, que Y yo- bienvenido. Claro, efectivamente, es que quiero que se me pase al día siguiente o a los 2 días, ¿sabes? Yo no quiero estar aquí en todas mis vacaciones Vale, con esto, ¿no? una cosa Pues ya que está. es que ya nos queda muy poco tiempo. Vale, Vale. entonces vamos a seguir un poco con la última pregunta y hacer una última reflexión cuando terminemos un poco. Si quieres responder esta última, que también nos preguntaron sobre qué opinas, o personas que sepan sobre este tema, sobre productos como la berberina o el DIM, que es el dindolinmetano, para el ciclo menstrual, estos dos productos. Pues por ejemplo el DIM, que está hecho de extractos de plantas derivadas del brócoli, tal. Sí que es verdad, yo no lo he probado nunca, pero sí que a nivel teórico tiene como repercusión en el metabolismo de los estrógenos, y yo varios profesores míos así lo han recomendado y dicen que va bien, mejora el estrés oxidativo, mejora sobre todo el transporte de hormonas sexuales. Bueno, sí, puede ser un buen suplemento para empezar. Otro, por ejemplo, que también va muy bien, que antes no he dicho, es las semillas de uva, que también va muy guay.
y que también ayuda un montón a la salud del cuerpo lúteo, a generar progesterona, para síndromes premenstruales va también muy guay y disminuye el estrés oxidativo. La berberina, que es un conjunto de varias plantas, yo por ejemplo, yo nunca lo he utilizado, pero se recomienda sobre todo para pacientes con síndrome del ovario poliquístico. Porque aparte de que reduce los niveles de testosterona, o sea, que evita que los ovarios la produzcan demasiado, mejora la ovulación, mejora también la resistencia a la insulina. Entonces, en pacientes con ovario poliquístico, por ejemplo, se suele recomendar, si estás gestando o lactando, no, y no tomar más de 8 semanas seguidas, porque tiene efectos sobre la microbiota intestinal. Entonces puede alterarla y al final pues sería un ciclo que pues habrá una cosa jodo la otra, básicamente. Y siempre la berberina tomarla 5 días sí, 2 no. Esto por si alguien está con SOP y le vibra friquear por aquí. Yo que sé que, por ejemplo, para el SOP también tienes el zinc, la vitamina D, el mioinositol, que se recomienda bastante también. Magnesio también. Vale, y como un poco una conclusión que nos quieras hacer de este capítulo, que ya es que estamos ya en los últimos minutos. Último minuto, de hecho, pero podemos hablar un poquito más, pero una reflexión, conclusión. Pues para mí, ¿cómo le diría a aquella persona menstruante que tenga procesos dolorosos, abundantes, bla, bla, bla? Le diría, lánzate a investigar a ver qué pasa, a intentar sanarlo, porque al final entramos en un bucle como, bueno, como tengo síndrome premenstrual 3 días o como tengo dolor menstrual 4 días, es como, pasan los 4 días, pum, vuelvo a mi rutina y se me olvida hasta el mes siguiente, ¿no? Y nos pegamos toda la vida en un continuo... Sí, aguantando, ¿no? Entonces, bueno, pues que se anime a explorarse a sí misma, que coja un papel y un boli y empiece a apuntar síntomas que tiene, pues más allá de los menstruales, como le he dicho, y a raíz de ahí, pues que investigue, ¿no? Y que la autogestión en muchos momentos del cuerpo es muy necesaria. Jolín, Luna, pues ¡Bravo! muchas gracias, A qué bien toda la vosotras. información, estamos súper contentas y esperamos que quien nos escuche también. Así que, bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado este episodio. Ay, he estado súper a gusto, se me ha hecho cortísimo. Sí, ha sido genial, gracias por venir. Qué guay. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Bien. Muchas gracias. Boyfriend on the couch. So fuck you for that. Fuck you for that. Thank you for that. Fuck you for that. In love with the drama. Cut my own traumas, but ain't gonna spread them all around.